Quiero define estampa. ¡Qué maravilla! Esto no lo puedo creer. Javier, un placer recibirte en casa. Un placer. Estamos en Cañete, en Cerro Azul. Esto es el inicio de las celebraciones de los 4 años de Noche de Luna. Algo extraordinario. Estamos en casa de Víctor Andrés García Belaúnde y vamos a reconocer una prosapia, una peruanidad, una historia, una tradición, una cultura que vive el Perú. Vamos a hacer eso. Porque es una razón maravillosa hablar de un alcalde limeño que fue tan extraordinario y era tan inteligente que encontró que no tenía mejor ayuda que un hombre que forma parte de tu linaje, Hipólito Unanue. Yo no creo que haya nada en el Perú, yo te digo, esa es mi apreciación, que me guste más que Unanue. Unanue no solamente fue un peruano feliz, orgulloso de la peruanidad, sino que hizo todo maravilloso, un médico que recibió toda esta herencia de Landaver, que tuvo la Plaza del Gancho, que construyó San Fernando, que hizo este valle de esta manera. Y el cementerio de Lima. Bueno, eso ya con presbítero Matías Maestro. A propósito, el cual era amigo de él. Eran amigos. ¿Sabes? Pero esa generación extraordinaria, un momento de Perú feliz, maravilloso. Cuéntame, ¿esta casa cómo se llama? En realidad es la casa de Arona de Cerro Azul. Es un anexo de la hacienda Arona, que era propiedad de don Hipólito Unanue, que en realidad no era de él. Él la heredó Del señor Landaver. Del señor Landaver, que fue un muchacho joven que fue su preceptor, su director, digamos, una especie de Simón Rodríguez. Un Simón de Bolívar. De Bolívar, Qué ¿no? bonito. Y entonces, pero él murió muy joven y él dejó en herencia sus propiedades en el Perú y murió en España a una o dos personas cercanas a él que también habían fallecido, y la tercera persona que recibió la herencia y que estaba vivo era Unanue. Entonces Unanue, ya un hombre mayor, recibe esta herencia de las 2 haciendas en Cañete y propiedades en Lima de este señor que había sido su pupilo. Yo lo reconozco a Landaver porque su gestión de alcalde es extraordinaria. Pero lo importante cuando tú lo asocias con Unanue es que él busca a la gente para poder hacer estas gestiones. Es más, luego él tiene un hijo, el Landaver, con una señora Belsunce. Y el rey Fernando VII de España lo recibe a Unanue. Y hay un encuentro que deslumbra con tu sabiduría, cosa que pasa con los latinos y los peruanos cuando llegan a Europa. Todo el mundo reconoce esta gran categoría. Por supuesto, le ofrecen incluso un marquesado, que él, no que lo rechaza, no lo recibe, pero tiene una inmensa relación con la corona. Y el rey Fernando VII le regala un crucifijo. Lo mantiene parte de la familia todavía, ¿no? Y que estuvo muchos años en crucifijo en la capilla de Arona. O sea, la hacienda Arona, la capilla, la diseña el Matías Maestro. Para usted, de repente no estamos hablando con una facilidad del conocimiento porque él es un heredero. Y en el caso mío, yo adoro esta historia de inicios de la República, fines de la colonia. Matías Maestro fue un sacerdote que vino al Perú con un afán. ¿Cómo sería el dinero que habría en América, en España, en Lima, con el Cerro Rico de Potosí, con todo lo que significaba y este esplendor de las minas? Que venía lo mejor. Acá vino el Viti, vinieron grandes pintores, pero vino este arquitecto que era la vanguardia. Él, 2 méritos.
el modernismo, pero el demérito fue que para poder construir y reconstruir y modernizar las iglesias de Lima, se trajo abajo muchos altares extraordinarios barrocos. Hizo un estilo que le llaman republicano, que es lo que vemos ahora, que es una especie de neoclasicismo. Meritorio cuando vemos esta importante casa, meritorio cuando vemos el cementerio de Lima, meritorio cuando vemos el precioso altar de la Catedral de Lima, que es de él, como también es de él el altar de San Francisco de convento. Pero Matías Maestro fue un hombre extraordinario, que él vino y construyó Juan de Arona, y construyó esta. A ver, él hizo la capilla, la casa hacienda fue remodelada en realidad por Pedro Pasoldán, que era el hijo político de Unanue. Y yo no sé si entró mucho en la casa, pero sí en la capilla. Pero él diseñó esta casa y diseñó la casa también del Museo Bolivariano en Pueblo Libre. O sea, el Museo Bolivariano es muy parecido, son casas casi similares y hechas en la misma época también. Es la casa que le llamamos ahora de Bolívar, que es la que está en la Plaza Bolívar. Exacto. Esa casona que está en Pueblo Libre, adosada al Museo de Historia. Al Museo de Historia, que es parte del Museo de Historia también. Esa casa lo hicieron los virreyes como una casa de campo fuera de Lima, no para irse a descansar, sino porque los virreyes tenían que tener el famoso juicio de residencia. Entonces, ellos necesitaban que hace 6 meses después de terminar sus funciones en el Perú, en Lima, para que revisen sus cuentas. Entonces, esa casa fue para eso. Esa casa fue para eso. Ahí se quedaban 6 meses y después ya podían viajar a España. Y ahí les revisaban todas sus cuentas. Esa casa fue usada por los últimos 2 virreyes del Perú. Y luego pasó a ser usada por San Martín y por Bolívar y en la guerra con Chile. Y es cierto que en esa casa de la Magdalena se encontró don Simón Bolívar con Manuelita Sáenz. Sí, definitivamente porque él vivió ahí, ¿no? Definitivamente. Manuelita vino a buscarlo, a pesar que había estado ya en Quito antes, pero vino a buscarlo. Tampoco me llamaría de atención que Manuelita se haya pasado por esto. Bueno, esta casa es de la misma época y es presumiblemente hecha también por Pedro Matías Maestro, porque son idénticas y hechas en la misma época. Y además era muy amigo de Unanue. Vino Cañete a visitar Unanue y pasó las temporadas acá también. Y ahí hace el diseño de la capilla y de la torre, ¿no? A mí me interesa mucho Unanue y repito, yo no creo que si usted puede, revise la historia del señor Unanue. El señor Unanue fue un hombre extraordinario, reconocido por todos los veces que dedicó su tiempo a la medicina, a la historia, a la meteorología. Y es Cañete Unanue escribió su libro sobre los climas de Lima. O sea, lo importante de Cañete para Unanue es que se encontró un poco no solamente con la naturaleza, sino que le sirvió este descanso, esta vida tranquila y sosegada para seguir investigando y para seguir produciendo. Entonces, en la madurez de su vida, al final de su vida, él escribió mucho sobre Cañete y sobre la hacienda de Lima y además tuvo un jardín botánico en su propia hacienda que todavía queda parte del espacio y con eso desarrolló una... Y él auspicia luego el Jardín Botánico de Lima, acá de San Fernando, que es una obra que él construye para su Universidad de San Marcos. Porque él es un sanmarquino, dése cuenta usted del vuelo de lo que era. A mí me emociona cuando yo veo eso, me emociona mucho cuando yo descubro que es tu pariente, pero me emociona en el buen sentido. ¿Por qué? Porque en este programa de Noche de Luna mostramos la hidalguía de la comunidad. Pero a mí me interesa que usted reconozca que este señor es mucho más que un político de lo que vemos, especialmente ahora. Él es un hombre reunido junto a la historia, a la hidalguía, lo he repetido varias veces, a la herencia familiar, al orgullo de forman parte de tu familia. Todo el mundo sabe de tu nexo con don Fernando Belaúnde, que ya es más que suficiente. Pero en este caso podemos avanzar 200 años y encontrar que es la misma gente que viene actuando muy bien. Bueno, Unanue tuvo 2 matrimonios, pero uno de ellos tuvo 4 hijos. Su segundo matrimonio. Así es, 2 mujeres y 2 hombres.
Un hombre murió muy joven, sin descendencia, y otro murió muy viejo, sin descendencia. Pepe Urano le decía, ¿no? Que es el que construye el castillo Urano. El castillo Urano lo construye el hijo Urano. No existía cuando Urano vivía en Cañete, aquí cerca. Y las dos mujeres se casaron, una con Eugène Larradieu, que fue un científico francés que vino con la expedición francesa, científica francesa, no sé, que se quedó en Perú, se casó con Urano y vino los Larradieu y Urano, y toda la familia Larradieu que viene Y después. esa misión francesa fueron los que también vinieron al norte, a Ecuador, a ver la línea Exactamente. ecuatoriana. Es muy interesante eso. Y es muy productiva esa misión. Y la otra hija se casa con Pedro Pasolán Llureta. Y de ahí vienen los Pasolán Lunano, y de ahí vienen los Rada Pasolán, los García Rada, que es mi padre, y yo que soy García Blada. Esa es la línea directa. Absolutamente. Bueno, quien lo hereda no lo hurta, y en eso nos damos cuenta de la importancia que tiene la familia. La importancia de la familia peruana, que además es consecuencia de los orígenes, que pueden ser precolombinos y coloniales, pero cuando hablamos de la República aparecen estos grandes apellidos que siguen siendo consecuentes. Hablamos de los Pasolán, hablamos de García Rada, hablamos de Rada, hablamos de Irigoyen. Es la misma gente que pareciera, pero es una base de un país. Eso es algo muy bello. Era una élite importante, ¿no? Que, Dedicados al Perú. así es, con mucho amor al país. Y que trabajaron, se dedicaron, se esforzaron y dejaron todo. Cuando yo veo una casa como esta y pienso en los importantes señores de estos tiempos, en lugar de tener una casa como esta, tienen una casa en Miami. Porque tienen escondidas casas en otros lados, nos damos cuenta que no existe ahora lo que sobraba antes. Yo lo digo esto porque tenemos que admitirlo. O sea, el Perú es lo que nosotros hacemos por él, es lo que le damos, y es los impuestos que pagamos, y es el bien actual. Miren ustedes en este tiempo toda la consecuencia de lo que significa honradamente trabajar para un país. Miren lo que es el Señor. Miren, ahí hay otra cosa preciosa, que tú eres un político pero que no estás preso. Ni vas a estar. No, Quienes te conocemos sabemos perfectamente. imposible. Pero sí fui teniendo una oportunidad. Eso es parte de tu El vida. 3 de octubre del año 68, cuando protesté contra el golpe de Estado de Lara. Así que ahí sí fui detenido. Y fui enjuiciado por ataque a la Fuerza Armada. ¿Y te deportaron, mano? No, no me deportaron. Mi padre me Te deportó. Mi padre decidió que tenía que irme fuera y estudié en España. Gracias a mí. Qué maravilla. Ahora, esta casa tuvo su importancia. ¿Por qué? Porque el Valle de Cañete siempre fue importante en el Perú. Pero en esa época, hasta el siglo, entrados en el siglo XIX y parte del siglo XX, no había carreteras. Entonces tú tenías la posibilidad de irte a caballo a Lima, en unos 3 o 4 días a caballo, parando en campos. Este era el primero, digamos. Después venía el de Asia, después venía el de Chilca, el de Luri, y llegaba finalmente a Lima, durmiendo en esos sitios. O te ibas en barco, esperabas el barco, que llegaba un día, una semana, un mes después, y esperabas el barco aquí, durmiendo, esperabas el barco y te ibas al Callao y llegabas al Callao pues en... O a la inversa ahí, A ¿no? 18 O horas. podías hacer la ruta a través del mar. Yo tengo una historia en mi casa, mi abuelo Leopoldo Elías me contaba, mi abuela contaba, que tenía una madrina que vivía en un año, que tenía una sala con el piso de plaqué. Era pues un esplendor, y esa casa
ha durado hasta, yo la he visto, no conocemos, pero esa casa fue intervenida en la época de militares y la entregaron completa, con todo lo que había en la casa, como todas las haciendas de la casa. Sí, muchos. Esta casa no fue afectada. No, porque estaba ya, esta casa es anterior al pueblo, pero en esa época, en el 68, 70, 75, ya el pueblo existía y el pueblo de alguna manera rodeaba la casa. Y esta casa fue usada por mi padre, el último que lo usó. Yo he venido de niño muchos años, y yo la rescaté esos años, porque estaba abandonada, la rescaté y la restauré. Claro, si hubiese quedado abandonada, hubiese quizás seguido algún tipo de suerte diferente. Lo de siempre. Pero ya era parte del casco urbano. Pero claro, hay gente que la quería demoler. Eso es el mérito de ahora. Un hombre, un peruano, por excelencia, que además no solamente recupera la memoria a través de los libros, sino que recupera espacios físicos que nos damos cuenta realmente de la categoría de este país. Hemos perdido esto, hemos perdido estas razones de vivir como se vivía, porque se vivía para siempre. No había miedo, no había cárcel que te esperara, sino habían familias que iban formando realmente. Yo nunca olvido un día precioso de mi vida que fuimos a la Cancillería, que tu hermano era el canciller, José, y condecoraba a Lice. Y contaron, y uno y la otra artista hablaron y dijeron que se conocían bien, porque los padres de Tuyo y de Alice Modiña habían sido jueces de la Corte Suprema. Y vivían a 100 metros de distancia. No me digas. A 100, exactamente. A 100 metros de distancia. Entonces, y en esa época los vocales supremos no tenían automóvil. Había un colectivo que los recogía a todos y los llevaba a la corte. Entonces, en el mismo colectivo se subía mi padre con el doctor Paguilla. Y juntos iban a la corte a trabajar. En las tardes se despachaban en la Suprema. Empezaban a las 2 de la tarde. Pero ¿qué comía esta generación? Porque yo también conozco la hidalguía del doctor Maguiña, ¿no? Es más, yo he restaurado el palacio anteriormente, hace unos años, y encontré la galería de la pinacoteca de los famosos presidentes. Y había gente todavía que había conocido a estos magistrados, que me contaban cómo funcionaba. Como también después descubrí que así como era la inglesa todo el fundamento del parlamento nuestro, que nuestro amigo Tudela nos hizo saber, también era muy inglés el desarrollo del poder judicial. Acá hay una sobriedad. Entonces eso yo creo que es ejemplo para que lo que están haciendo nuevos alcaldes, nuestro nuevo alcalde, se dé cuenta que una cosa es la arquitectura rural, que es lo que estamos viendo, y otra cosa es la arquitectura de la ciudad de Lima. Pero tiene historia, la misma historia que tú guardas en estos libros tan especiales, que han sido tan como parteaguas, porque has tocado lo que nadie tocaba, la historia. Esa historia que nadie quiere saber o que no quiere reconocer. Que no quieren conocer. Este es el señor Manuel Belaúnde de la Torre, abuelo de Belaúnde Terry, bisabuelo mío, que era un hombre muy poderoso en el sur, muy rico en el sur. Según Basadre, el sur era lo más rico del Perú en ese momento. Tenía ferrocarriles y minas, pero cometió el error de meterse en política y fue ministro de Hacienda de López de Romaño. Y entonces el Perú estaba buscando armarse en ese momento porque necesitaba obligar a Chile a que haga el plebiscito de Tacna y Arica, que en Chile se negaron a hacerlo. Entonces, como el Perú no tenía mucho crédito, él hizo una gestión con la Casa Huertas en París para comprar armamento. Y él dio su avalo a unas letras que luego la oposición lo interpretó como si fuese un negociado personal. Entonces, renunció, fue destituido porque era diputado por Arequipa y tuvo un largo juicio. Por supuesto, encontraron inocente, pero quebró. Acabó la indigencia y quebró. Y luego hubo una ley el año 14 que lo reivindica, lo levanta de todos los cargos y le da una pensión vitalicia para que pueda vivir de ella, y un puesto del correo, porque de la otra manera no hubiera podido sobrevivir. Y le era casado con Mercedes Díaz-Canseco, su esposa, hija del general Díaz-Canseco, cuñado de Ramón Castilla. Esa es la historia de nuestro país. Cañete ayer y hoy
Víctor Andrés García Belaúnde. Los otros libros los tengo, pero este no. Entonces, así en vivo tiene que filmarlo. Es el privilegio de una amistad. Reconocer frente a estos antepasados la historia de nuestro país. ¡Que vive el Perú! Esta casa, lo interesante es que estuvo, bueno, por supuesto, Unanue, O'Higgins. ¿O'Higgins era vecino? O'Higgins era vecino. El Perú le regaló al libertador O'Higgins la hacienda de Montalbán, que fue expropiada a los españoles ayacuchanos de Ayacucho, que se fueron del Perú. El gobierno peruano en aquella época expropió esas propiedades y las entregó a algunos personajes que habían contribuido a la independencia. Montalbán tenía esa condición y se le entregó a O'Higgins. O sea, el viejo O'Higgins vivió ahí y tuvo un hijo, Demetrio O'Higgins, que también vivió aquí hasta finales del siglo XIX prácticamente. Ahora, O'Higgins, después de la independencia de Chile, después de se viene a vivir acá. Exactamente, y pasa el exilio. Es un exiliado chileno que vive en el Perú. Y pone un negocio en el Jirón de la Unión de venta de productos que obteníamos de acá. Exactamente. Montalbán era una nación interesante y O'Higgins, la correspondencia de O'Higgins después de que sale de Chile hasta su muerte es casi toda de Montalbán. Es muy interesante, dice Montalbán y la fecha. Entonces se reconstruye mucho la historia de Chile y la de O'Higgins a través de las cartas de Montalbán. Qué interesante, qué importante la historia, qué importante reconocer la historia en un país que tiene la historia que tenemos nosotros, porque siempre hablamos del esplendor, de lo precolombino, y no sé, es absolutamente meritorio, de los méritos, pero cuando vemos esto, yo creo que es uno de los periodos más bellos que ha tenido la historia de nuestro país. Porque la colonia, de alguna manera, era tan exuberante, los fondos y el dinero, pero viene como una especie de ascetismo, de austeridad en la República, y aparecen estos ejemplos, no solamente de arquitectura, sino de personajes extraordinarios. Yo insisto, Unanue a la cabeza de Unanue, que es sinónimo de San Marcos. Cuando la gente quiere menospreciar a San Marcos o no le da la importancia, yo pienso en Unanue, que muchos años lo hemos tenido mirando la mano, porque Unanue tiene un precioso monumento en el Parque Universitario, que por muchos años la gente decía qué cosa, y él le habían robado el libro que él estaba estudiando. Ese libro voló, pero ahora está muy bien restaurado y está con su libro. Un hombre además que nació en Arica. Exactamente. Eso es algo. Exactamente. Bueno, Castilla nació en Tarapacá, ¿no? Yo te digo, eso le da mayor valor, Así porque es. eso nos damos cuenta así mismo lo que perdimos. Y era un hombre de origen muy modesto. Entra a un seminario, se vuelve un intelectual leyendo mucho a través Teología. ¿no? De la teología, de los claustros. Se dedica a la vida mundana, pero participa con sus ideas, Me parece. con su formación intelectual y moral en la independencia. Esto es fundamental. Bueno, como fundamental es terminar el programa porque se nos acabó el tiempo, pero yo quiero decirle especialmente a usted, mire usted lo que hemos hecho. Mire usted a este personaje que siempre lo ve y que siempre está dispuesto a poner orden. Él separa la paja del trigo. En los últimos tiempos lo veo constantemente citado porque todo el mundo quiere reconocer su sabiduría. Más que su sabiduría, su experiencia, su gestión, su bien hacer. Hemos descubierto, yo nunca olvido ese momento cuando tú descubriste que ese teatro, lo más caro del mundo, no tenía por qué. Lo hiciste de una manera tan resuelta que yo cada vez que paso por ahí está en tu memoria. Y va a ser así porque en muchas cosas, como ahora, después de esta entrevista, mucha gente no es que tendrá una visión distinta. Porque los que hemos tenido la oportunidad de leer tus libros, nos damos cuenta cuál es tu visión. Pero en el fondo yo lo que quiero es que todos sepan que es un orgullo haberte conocido, ser amigo tuyo. Y ahora entiendo por qué tu familia es así. Ahora entiendo por qué tus hijos son forjadores. Ahora entiendo por qué en tus fiestas preciosas que yo he tenido la suerte de llegar siempre. Una vez encontré a San Juan amigo Will Terry, y entonces entiendo que la peruanidad no solamente que es un vocablo bueno, ¿verdad? La peruanidad no solamente es decirlo, sino es bien actuar, ser una persona. Mi abuelo venía mucho a esta casa, le encantaba la casa, Belaúnde le encantaba la casa.
las casas históricas que estaban mucho. Pretendió inclusive en un determinado momento que Máximo San Román, acá como no encontraba dónde fundamentar después del 5 de abril, entonces nos dijo en la casa histórica un acto histórico. Pero lógicamente no se pudo al final. Yo estaba fuera del país y finalmente el Colegio de Abogados se dio. Usualmente recuerdo que se hizo momentos así, pero esa es la historia de mi país. Yo creo que este ha sido un momento maravilloso y inolvidable. Te agradezco mucho. Ha sido realmente un placer. Personaje maravilloso. Reconozca. Cuando lo vea, dígaselo. Es lo único que se tiene cuando la gente se reconoce. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.